Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Telesur, noticias de temas del día, debo decir, aquí en Telesur. Les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con Chile. Hoy, 10 de marzo, se cumplen 30 años del fin de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, pero las leyes creadas bajo su régimen aún siguen vigentes en el sistema político. ¿Está verdaderamente comprometida la clase política chilena con la democracia en su país? Esa es nuestra pregunta del día. Participe de ella. La conseguirá en nuestro usuario de Twitter, @LuisTelesur. Iniciamos hablando de Venezuela. El pueblo chavista volvió a las calles este 10 de marzo para mostrar su respaldo a la revolución bolivariana y su defensa de la soberanía nacional, además del repudio a las sanciones ilegales de Estados Unidos y sus países satélites. Este es nuestro primer tema del día. La masiva movilización se da en rechazo a las más recientes amenazas de Estados Unidos y sectores extremistas de la oposición, recientemente denunciadas por el canciller Jorge Arriaza. Tiene también como premisa la preservación de la paz. La manifestación chavista se suma además a la denominada campaña "Las sanciones son un crimen", que denuncia como crímenes de lesa humanidad las medidas unilaterales de Washington contra la economía venezolana. No quiero ver a mi país amenazado. Quiero que mi nieto nazca en paz. Quiero que todos los niños de Venezuela tengan un gran país y nosotros lo podemos lograr. Estamos luchando en eso. Tenemos que resistir, tenemos que fortalecernos. La verdadera payasada de Guaidó es que quiere llevar a Venezuela a una gran crisis que no existe, una crisis de su cabeza. Quemaron las máquinas electorales porque saben que no tienen los votos, así como tuvieron los votos cuando la Asamblea Nacional eligió su nuevo presidente. Ellos no tienen los votos. El pueblo bolivariano, el pueblo chavista que está con Maduro es mayoría y en cada elección serán derrotados, porque estamos conscientes que no se trata de un hombre solamente, se trata del presidente que tiene el proyecto para el mundo entero, porque el proyecto bolivariano significa el suicidio para el capitalismo. Entre tanto, sectores de la oposición venezolana también marcharon en Caracas, convocados por el diputado Juan Guaidó. Aunque inicialmente habrían anunciado que llegarían al Palacio Legislativo, el grueso de la movilización se dirigió a otro sector del este de la capital, donde celebraron una asamblea improvisada y sin peso legislativo. La oposición también desafió a los cuerpos de seguridad que resguardaban la actividad. Para ampliar esta información vamos entonces hasta Caracas. Nuestra corresponsal Madeleine García siguió de cerca esta masiva movilización chavista de este martes. Por eso, Madeleine, te saludo. Cuéntanos cómo transcurrió esta jornada de movilización chavista en Caracas. Hola Luis, te saludamos. Dos movilizaciones, como tú dices, una chavista, una opositora. La chavista, bueno, el mismo tono de siempre, mucha alegría, mucha firmeza en defensa de la soberanía nacional en momentos en donde la oposición venezolana nuevamente anunció que hoy sería el día en que llegarían a la Asamblea Nacional para activar un pliego conflictivo, para ahora sí derrocar al presidente Nicolás Maduro, y nada de esto ocurrió. Generaron una expectativa falsa, no tuvieron mucha convocatoria en las calles, a contraposición del chavismo que se movilizó masivamente, como siempre lo hace, sobre todo cuando se trata de la defensa del país, de la defensa de la soberanía, de defender la democracia por encima de los llamados a la violencia y a generar nuevamente zozobra y una desestabilización en el país, que es lo interesante o el acento el día de hoy. Por un lado, tanto los chavistas que entrevistamos, gente consciente, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente dijeron o desnudaron los propósitos de la oposición venezolana. ¿Y cuáles son?
Luis, que precisamente para ellos convocar a las calles era un gran negocio, es decir, conspirar contra el país era un gran negocio, en donde países como Estados Unidos le bajan dinero, no tienen a nadie que dar cuenta de eso y por otro lado, con esto mantienen esa zozobra, mantienen ese dinero y no es negocio para ellos por eso rechazan ir a las elecciones que se están dando, no quieren el voto en el país porque esto definitivamente acabaría con el negocio de la violencia. Eso lo dijo así Diosdado Cabello, es decir, conspirar es un negocio en Venezuela. Llamar a elecciones significaría que ese negocio se acabaría para la oposición venezolana. Y de hecho están divididos. Hoy pudimos escuchar de voz de uno de los diputados de la oposición venezolana radical, plegados a Guaidó, decir, bueno, vamos a ir a las elecciones parlamentarias porque son las que constitucionalmente se deben hacer en este país. Y esto, por supuesto, fue extraño toda vez que ellos decían que las elecciones, las únicas a las que ellos iban a ir eran elecciones presidenciales. Por otro lado, el pueblo chavista ha dicho, las elecciones parlamentarias son las que corresponden actualmente en Venezuela y hacia allá vamos. Y no importa que el Consejo Nacional Electoral o que hayan quemado parte del sistema electoral, Venezuela saldrá adelante porque este año, sea como sea, se van a llevar a cabo estas elecciones parlamentarias. Muy extraño si les pareció que esa acción terrorista haya sucedido, si se quiere, en este momento. Acción terrorista señalan de esta manera los actores del gobierno y las investigaciones continúan para saber cuáles fueron las causas que originaron este gran incendio en el galpón principal donde se encontraban las máquinas de votación del sistema electoral venezolano. Así que el día transcurrió así, en el oeste de la capital, en donde se encuentra el centro del poder y donde está el Parlamento venezolano, a donde ellos pensaban llegar, bueno, estaba full de gente, full de chavistas marchando, movilizándose en rechazo además por las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos de manera unilateral y decían ellos, queremos que el mundo sepa que las sanciones económicas matan y nosotros estamos rechazando esas acciones económicas, por un lado. Por otro lado, las elecciones parlamentarias van este año y son parlamentarias, no presidenciales. Y número 3, desnudaron que la oposición venezolana utiliza las movilizaciones y las manifestaciones para generar para ellos negocios. Es decir, la violencia es un negocio y por eso ellos no quieren ir a elecciones. Y por otro lado, nuevamente se creó falsas expectativas por parte de la oposición y dijo, por ejemplo, el diputado Juan Guaidó, bueno, llegará el momento, será otro día y siguen anunciando fechas y siguen anunciando fechas. Ya para mañana convocaron a otra vez movilizaciones y la próxima para el 16 y así van de fecha en fecha. Madeleine García, esa es la situación de la jornada de este martes en Venezuela. Muchísimas gracias por el informe. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hablando también sobre este tema, este martes el Consejo de Derechos Humanos de la ONU abordó el informe de la comisionada Michelle Bachelet. El embajador de Venezuela, Jorge Valero, ante este organismo expuso que el balance de Bachelet carecía de balance y mostraba fallas metodológicas. Agregó que al utilizar información sesgada, alimenta la campaña mediática contra Venezuela y pidió el respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los estados, como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. También denunció la violación del derecho internacional y el derecho internacional humanitario con las más de 300 medidas coercitivas unilaterales a la economía de Venezuela que ha impuesto Estados Unidos hasta ahora. También el robo de 116 millones de dólares. Por su parte, Bachelet señaló la repercusión negativa de estas medidas, indicando que la población sigue sufriendo el impacto de ellas y especificó el caso de personas que están en espera por un trasplante a causa del bloqueo y que han fallecido por la limitación que impone el bloqueo para la transferencia de recursos para tratamientos y también condenó la xenofobia contra migrantes venezolanos en países vecinos. En ese sentido, hay que decir que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, también rechazó la injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de ese país suramericano. ¿Ustedes creen que Estados Unidos va a ceder en sus intenciones de derrocar a la revolución bolivariana? Miren, no importa quién gobierne en Estados Unidos. Quien gobierne en Estados Unidos seguirá obedeciendo las órdenes que le den los grandes aparatos financieros del mundo, los grandes aparatos armamentísticos del mundo.
Y la orden que ellos le dieron es que Venezuela no les conviene, que la revolución bolivariana no les conviene. ¿Por qué? Porque aquí construimos viviendas para los pobres. ¿Por qué? Porque aquí no aceptamos que se privaticen los servicios públicos. ¿Por qué? Porque aquí no manda Estados Unidos, sino que manda el pueblo de Venezuela. Cabello también rechazó los múltiples ataques de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y cuestionó la inacción de la funcionaria ante la violación de los derechos fundamentales en pueblos como, por ejemplo, Colombia y Chile. La señora Bachelet, por otro lado, está inhabilitada moralmente para opinar de Venezuela. Está inhabilitada moralmente para opinar de derechos humanos cuando ella calla con lo que está ocurriendo en Chile. No ha abierto la boca de lo que ha ocurrido en Chile. Cuando ella calla de lo que ocurre en Colombia todos los días y no habla de lo que ocurre en Colombia para nada. ¿Por qué? Porque es la derecha. No abre la boca de lo que ocurre en El Salvador. No ha abierto la boca de lo que ocurre en Bolivia. Está inhabilitada moralmente. Ni uno solo de ellos que se haya quedado en silencio sin condenar la violencia en estos países tiene moral para hablar de Venezuela. Vamos a revisar ahora una vez más nuestra pregunta del día. Hoy 10 de marzo se cumplen 30 años del fin de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, pero las leyes creadas bajo su régimen aún siguen vigentes en el sistema político. La pregunta es, ¿está verdaderamente comprometida la clase política chilena con la democracia en su país? ¿Qué opina usted? Deje su opinión en nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Vamos ahora a nuestra imagen del día de hoy, nos lleva hasta Corea del Sur. Personal sanitario equipado con trajes de protección mientras trasladan en una camilla de aislamiento a un paciente portador del coronavirus en Seúl, la capital. Corea del Sur es el segundo país más golpeado por el COVID-19 en la región de Asia. Hacemos una pausa, ya regresamos. Mira, estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Este martes, el Partido Demócrata celebra otra jornada crucial en su carrera para elegir la nominación a la candidatura presidencial. Las primarias podrían catapultar definitivamente a Joe Biden o Bernie Sanders como líder demócrata para las elecciones del próximo mes de noviembre de este año. Los ex candidatos presidenciales Cory Booker y Kamala Harris han mostrado su apoyo a Biden, mientras el reverendo y líder de derechos civiles Jesse Jackson, así como movimientos sociales y culturales, han ratificado su respaldo a Sanders. En la jornada se disputan 352 delegados de los 1.991 necesarios. ¿Qué información nos tiene desde Washington nuestro corresponsal Jorge Gestoso? Vamos a ver. Adelante, Jorge, con el reporte. Muchas gracias. Los resultados del estado de Michigan, considerado el premio mayor de este mini Super Tuesday, donde hay 6 estados que están celebrando primarias dentro del Partido Demócrata, podrían entonces tardar más en conocerse porque hay una enorme cantidad de gente que está votando por correo para evitar entonces acudir a lugares con aglomeración pública a propósito de las recomendaciones del coronavirus. Ambos candidatos, Bernie Sanders y Joe Biden, se muestran absolutamente optimistas de que tendrán una buena noche. Bernie Sanders espera entonces repetir la victoria del 2016, en donde, aún siendo no el favorito para ganar el estado, 125 delegados en juego, Hillary Clinton en ese momento lo era, él se alza con una victoria y entonces remonta sus posibilidades dentro de la nominación demócrata. Joe Biden es el favorito a ganar, y no solamente en el estado de Michigan, sino también en muchos de los otros estados, por ejemplo Mississippi, donde la gran mayoría de los votantes son afroamericanos y él está teniendo un fuerte apoyo de la comunidad negra. Definitivamente hoy va a ser muy importante los resultados de estos comicios, porque podría achicar la diferencia, la brecha entre Sanders, que viene en segundo lugar,
Tiene el 88% de los delegados que tiene Biden, es decir, está a rueda de Biden, pero si Biden podría tener una noche importante como se anticipa que va a ser, podría despegarse y establecerse claramente como el favorito a lograr entonces la nominación del Partido Demócrata. Importante los datos de esta noche y nosotros los estamos siguiendo al instante. Regresamos con ustedes. Así es, Jorge Gestoso, muchísimas gracias por ese reporte desde Washington. Y como lo decía nuestro corresponsal en Washington, en este mini supermartes son 6 los estados que celebran las primarias demócratas. El estado de Michigan, por ejemplo, lidera la lista de delegados, otorgando 125 de ellos, seguido de Washington con 89, Missouri con 68. Además, Mississippi otorga 36 delegados, Idaho con 20 y Dakota del Norte con 14. Y según la agencia de noticias Prensa Asociada, Joe Biden lidera hasta ahora con 670 delegados, mientras Bernie Sanders cuenta con el apoyo de 574 delegados. ¿Cómo quedará el panorama político dentro del Partido Demócrata luego de esta noche? Está aún por verse. Vamos a revisar ahora otros temas que también son noticia y para ello vemos las cuentas de nuestros corresponsales. La información de Paola Dragnik en Twitter confirma nuevos casos de coronavirus en Chile. Se trata de 5 afectados que residen en una de las zonas más acomodadas de la capital de Chile. Información ahora desde Argentina nos dice Juan Carlos Bartolota. Segundo día del lockout del campo contra el aumento de las retenciones a la soja. Los líderes de la mesa de enlace se reunieron en la localidad de San Nicolás. El presidente Alberto Fernández habló sobre esta medida de fuerza. Escuchemos. Los integrantes de la mesa de enlace que lideran este lockout patronal en la República Argentina convergieron hoy en la localidad de San Nicolás, distante unos 250 kilómetros de la capital federal. Allí calificaron como una medida leve este paro de actividades que iniciaron en el día de ayer y que hasta el momento no registra datos de haber tenido tanto éxito. 2.516 cabezas de ganado en pie ingresaron al mercado de Liniers, ubicado en esta capital federal, y unos 4.500 camiones hicieron su ingreso en el puerto de Rosario, en la provincia de Santa Fe, a unos 300 kilómetros de esta capital federal. Así las cosas en este segundo día de paro, donde el presidente dijo no entender y que le parece raro esta actitud que han tenido los integrantes de la mesa de enlace, que con disidencias en principio acompañan esta medida de fuerza que se va a prolongar hasta las 0 horas del día jueves de esta semana. Tenemos ahora información desde Brasil, nos dice Nacho Lemus. Para evitar un baño de sangre al mando del alcalde Bruno Covas, los guaraníes deciden desocupar el terreno de la constructora Tenda. Se mantendrán en la puerta exigiendo que sea recuperada la vegetación tras la tala de 4.000 árboles por la empresa. Información ahora desde Rusia, dice Lisandra Andrés. La Duma rusa aprobó hoy con 382 votos a favor y 44 abstenciones el proyecto de reformas constitucionales, pero los cambios a la ley principal se considerarán aprobados solo si son respaldados por más de la mitad de los ciudadanos rusos con derecho al voto. Vamos ahora con información de nuestro tema en desarrollo. Se genera en China. El gigante asiático continúa el descenso sostenido de los fallecidos y los nuevos casos registrados por el brote de coronavirus COVID-19 en el gigante asiático. Sin embargo, el gobierno chino instó a los aeropuertos, puertos y puntos aduaneros a mantener las medidas de control. Desde Beijing, la capital china, nuestra compañera Iramsi Peraza tiene información. Adelante, Iramsi.
Saludos, pues efectivamente China experimentó hoy estadísticas récords que confirman el retroceso del brote del nuevo coronavirus aquí en el gigante asiático, y durante las últimas 24 horas tan solo se reportaron 17 muertes y 19 nuevos casos de contagios. La Comisión Nacional de Salud del país confirmó que la totalidad de estos fallecimientos, así como la mayoría de los casos de contagios, se continúan reportando en la central provincia china de Hubei y su capital, la ciudad de Wuhan, que fue donde se detectó por primera vez y donde se mantiene focalizada esta epidemia. Durante esta jornada debemos decir que el presidente chino Xi Jinping viajó a la ciudad de Wuhan para examinar todas las labores y los trabajos de prevención y control epidemiológicos. De acuerdo con fuentes oficiales, en esta su primera visita a Wuhan, el presidente chino dialogó, conversó con pacientes, también médicos, trabajadores comunitarios, policías, personal voluntario que ha estado en primera línea de la batalla contra este nuevo coronavirus que, como sabemos, ha dejado ya alrededor de 1.140 muertes en el gigante asiático, más de 80.900 casos de contagios, pero sin embargo sí continúan aumentando las recuperaciones y ya se reportan casi 60.000 aquí en el país. Durante esta jornada, las autoridades de la provincia china de Hubei también anunciaron el levantamiento de parte de las restricciones que están allí en este momento para que las personas sanas de esa provincia y que viven en las zonas de bajo y riesgo moderado puedan desplazarse libremente dentro de la provincia, que como sabemos está en cuarentena hace ya casi 2 meses. China, durante las últimas jornadas, la situación epidemiológica aquí en este país ha dado síntomas de que va mejorando poco a poco. Sin embargo, las autoridades del país llaman a no confiarse y a mantener de manera estricta todas las medidas y los controles de seguridad, sobre todo en los puertos de entrada al país, para evitar un repunte, un rebrote de esta enfermedad que, como sabemos, aumenta ahora considerablemente en el resto del mundo. Hasta aquí la información, nosotros seguiremos al tanto de todos los detalles. Gracias, Iramsi Peraza, por ese reporte desde Beijing. Vamos ahora a recordar nuestra pregunta del día, una vez más. Al inicio del programa le preguntábamos lo siguiente. Vamos a ver. Hoy, 10 de marzo, se cumplen 30 años del fin de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, pero las leyes creadas bajo su régimen aún siguen vigentes en el sistema político. ¿Está verdaderamente comprometida la clase política chilena con la democracia en su país? Vamos a revisar algunas de las respuestas a nuestra pregunta del día. Iniciamos con la primera de ellas. Rafael Teresón nos dice: con las protestas de hoy en Chile ha quedado demostrado que lo que decían de que en este país se vivían bien es toda una farsa, dice Rafael. Ahora, Yautal Altán, en Chile hace falta una Asamblea Nacional Constituyente para agilizar las expropiaciones a la oligarquía, enriquecida gracias al robo legalizado por el dictador Pinochet. Sebastián Piñera y José Antonio Kast deberán ser los primeros procesados por tribunales populares. Guillermo Lescano nos dice: la clase política chilena no está comprometida con la gente, mucho menos con la democracia, dice Guillermo Lescano. Vamos a ver otra respuesta. Wilmer Castro: los políticos chilenos, con solo no haber cambiado la constitución de Pinochet, se demuestra que ellos están comprometidos con el capitalismo. Recordemos que el dictador fue un títere impuesto por los genocidas de Estados Unidos, dice Wilmer Castro. Vamos a ver, tenemos más respuestas. Orlando Katia: no puede haber democracia en un régimen que no reforma leyes impuestas por una dictadura hace más de 60 años. Los políticos solo se preocupan por robar las riquezas de Chile para regalarlas a las potencias del mundo. Chile viola los derechos humanos, dice Orlando Katia. Ahí estaban las respuestas a nuestra pregunta del día. Con esto llegamos al final, pero antes, nuestro video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook en Telesur. Colombia se ha convertido ya en uno de los países de la región con mayor cifra de asesinatos de defensores de derechos humanos. Para ustedes hemos preparado este material. Hasta la próxima.